Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dando la cordial bienvenida a todos los que se van a sumar a la transmisión. Hoy tengo un tema también que voy a tocar con ustedes, lo que he venido recopilando información, ¿ya? Voy a hacer una breve introducción para que se entienda mucho mejor y llegar a la parte final donde nos damos cuenta cómo vino evolucionando esta manifestación del tercer templo y del pueblo que se denomina elegido, ¿ya? Así que muchos saludos para todos ustedes, los que van ingresando a la transmisión. Saludos para Libertad. Bienvenido. Vamos a esperar un poco para que ya se vayan sumando a la transmisión, ya que hoy el tema que voy a tocar es el tercer templo, ¿ya? Desde lo que he estado investigando de diversas fuentes, el tercer templo. Muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta qué significa el tercer templo, pero está escrito en su mismo programa de la Torá. La Torá viene a ser la Matrix, un programa que, como su plan de acción de esta cúpula, un plan de acción que tenían que ellos a largo plazo concretar, ¿ya? Y ellos llevarlo a cabo su agenda sionista, ¿ya? Para ello vamos esperando que se vayan ya sumando a la transmisión. Bueno, saludos también para Jaime, bienvenido. Recién estamos iniciando las transmisiones por este nuevo canal de TikTok, ya que sabemos que la anterior me eliminaron. Perfecto. Ahora sí, con los que ya están presentes, voy a iniciar la transmisión sobre el tema titulado El tercer templo, ¿ya? El tercer templo sabemos que es ya no como el primero y el segundo. Recuerden que el primero y el segundo era muerte de animales, ganado vacuno, aves, etcétera, ¿cierto? El tercer templo, ¿cuál es? Osea lo dijo, le dijo Oseas. Ya no será la muerte de animales, ya no hará sacrificios de machos cabríos. La oblación, el sacrificio será de vuestros labios. Ahí está el secreto del tercer templo, del tercer templo. Y recuerda que también el pueblo judío se hace llamar el pueblo del libro. A través de ese libro adquieren un conocimiento profundo y con ese poder de sabiduría que lo llevaron para el lado de la manipulación, concretaron esta agenda a través de su Torá. Desde los 5 libros de Moshe, el Pentateuco, desde la Torá, y de allí crean el Talmud, que eso parte desde la destrucción del segundo templo. Compilan el Talmud, que es un estudio profundo que surge desde la fuente, la base que es la Torá. Ahora sí, para ir un poco a la introducción para que se entienda el tema del tercer templo, ya he agregado un poco de información. El tercer templo tiene que ver, si nos vamos un poco a la historia retrocediendo, cuando surge el primer hombre elegido por este Dios, Abraham. Recuerda que en esos tiempos también hubo una batalla conocida como las batallas de Orión. Una batalla en el planeta Marte. Hubo una guerra de los Anunnakis contra fuerzas que se denominan la Fuerza Galáctica de la Luz, ¿ya? Por la toma de diversos planetas. Una batalla fue en el planeta Marte. Y allí le secuestran, le toman prisionero a Abraham. Era un líder, un jefe, Abraham. Desde allí lo traen a la Tierra. Y como ellos necesitaban los Anunnakis, en este caso, Enlil y Enki, pero en este caso Enlil, que era el que dirigía como el líder, él se hace llamar el jefe de los ejércitos de Dios. Por eso cuando mencionan en los Salmos el Dios de los ejércitos, Dios de la guerra, estamos hablando de Enlil. Él es el jefe de los ejércitos, ¿ya? Que él lo toma, lo secuestra, aunque su padre Anu estaba dirigiendo desde el planeta Nibiru, lo secuestra a Abraham y necesitaba un intermediario, un vocero aquí en la Tierra. Cuando hablamos de gobierno de la Tierra,
Hay que anticipar también de lo que ayer estaba mencionando, que fueron exiliados, en este caso los atlantes y lemurianos, ¿ya? En la batalla conocida como Sodoma y Gomorra, donde dice que Dios envió fuego del cielo en ese evento de Sodoma y Gomorra. No es que envió un fuego del cielo Dios, sino que era una batalla termonuclear. Ya, bombas termonucleares enviaron, por eso fueron devastadas aquellas ciudades donde vivían los atlantes y lemurianos. Y fueron muchos de ellos están viviendo en la zona intraterrestre de la Tierra, otros en la Antártida, ¿ya? La Antártida. Ahora, si partimos el evento de Abraham, Abraham, en este caso, tenía que ser el intermediario, porque estaba secuestrado. Y para que haga el trabajo, Abraham, de este Dios, en este caso de Anu y Enlil, el conocido Dios como Hashem dentro del judaísmo y Jehová dentro del cristianismo, tenía que hacer un trabajo. Entonces, ¿qué le ofrece Enlil, el Dios de los ejércitos, a Abraham, para que haga el trabajo? Y para que se haga llamar también el pueblo elegido. Te daré riquezas, le dice. 3 cosas le da a Abraham Dios. Hay que tener claro, cuando hablamos de Dios, es Enlil, ¿ya? El Anunnaki, que es una corporación, un grupo llamado Yud-He-Vah-He. Ya, no lo veamos como lo habla el cristiano, no, que Jehová es el Dios único del todo. No, este es un Dios que se hizo pasar de Dios para controlar la Tierra. La Tierra corresponde a los 7 continentes, nada más. Por eso se llama el planeta Tierra. Hay otros lugares, por la Antártida, dentro de la Tierra hueca también hay ciudades, y en otros lugares más extensos, por este entorno. Esta parte nada más es una cúpula cerrada de los 7 continentes. Ahí está gobernando Anu y Enlil hasta la actualidad, con esos nombres que se hacen denominar Jehová en el cristianismo y Hashem dentro del judaísmo, ¿ya? Y en el Islam se hace llamar Alá. Pero son lo mismo, sino que tienen diferentes vestimentas, se mimetizan para controlar a cada cultura. Ahora lo quiero indicarles acá, para que haga la función, el trabajo a Abraham, ¿qué le ofreció Enlil? Te daré riquezas, todo era por plata. Abraham se dejó manejar por plata nada más. Te daré también la tierra prometida. Ya sabíamos que en el futuro iba él ir a destruir, a matar a muchas personas por tomarse la tierra prometida. También le dijo, te daré descendencia como la arena del mar. Es decir, con ese libro que él iba a crear, que lo denominamos ahora actualmente Torá. Torá significa enseñanza, ¿ya? Y que después surge el cristianismo desde el judaísmo. Entonces, tu descendencia será más que la arena del mar, se refiere a que le iba a colonizar, a programar su mente con la palabra. Entonces la gente por ello en la actualidad sigue creyendo que la palabra de Dios es la Torá para el judaísmo. Y si vas al cristiano te va a decir, no, la Biblia es la palabra de Dios. Ese es un programa, es el programa Matrix. El plan de acción que tenía a largo plazo, que se iba a llegar a realizar, a concretar por su descendencia, que iba a ser como la arena del mar. El mundo judío ya está, aunque son un pequeño grupito, pero entrelazados con los cristianos, porque son del mismo Dios, ¿ya? Ahora, ya si nos vamos más adelante avanzando a Abraham, vemos que también tiene un convenio con este Dios, un pacto, que ese Dios, para probar su lealtad, ¿qué le dice? Después de darle esas 3 opciones de riqueza, le dice, tierra prometida, te daré riquezas y tu descendencia, pero ahora te voy a probar con Isaac. Vamos a hacer vas a tener que hacerme una ofrenda. ¿Y qué hace? Se va y le hace una ofrenda a Isaac. El sacrificio de Isaac, ¿cierto? Aunque hay muchas historias, informaciones, nos dice que Isaac fue hijo del mismo Enlil. Enlil copuló con Sara. Recuerda que Enlil era un gigante, Anunnaki, un gigante. En aquellos tiempos existían gigantes. Si hasta en los tiempos de David, donde menciona la Biblia que David peleó con Goliat, que era un gigante, y ellos todavía eran tamaño más pequeños. Enlil era un hombre gigante.
Adán también eran gigantes, tenían 5 o 10 metros. Después ya fueron descendiendo de tamaño. ¿Ya? Entonces, este personaje tuvo relaciones sexuales. Eso está en los libros de Enoch, ¿ya? Para que si ustedes quieren buscar esa información, está en los libros de Enoch cuando copulaban los gigantes con las mujeres. Hermosas, dice allí, copulaban y nacían niños gigantes, y muchos en aquellos tiempos tenían que hacerse cirugías para que puedan nacer esos bebés, y muchas mujeres morían porque eran hijos gigantes. Tenían que hacerse cirugías, como lo hacen en la actualidad, para que puedan salir esos bebés que eran demasiado grandes. ¿Ya? Entonces, si seguimos avanzando en la información, nos damos cuenta que ya después de ese pacto, de la muerte de Isaac, aunque no, en libros históricos que no son religiosos nos indican que sí murió Isaac, lo mató a Isaac como sacrificio, porque recuerda que todo primogénito tenía que morir como sacrificio, y eso venía desde la cultura Nibiru, desde los Anunnakis. Ellos lo hacían siempre a sus hijos que el primogénito lo mataban, y eso continuó en la Biblia, en la historia de la Biblia. Después vemos, por ejemplo, si nos vamos avanzando, viene Isaac, según la Biblia, Jacob, y después continúa la visión, pero su plan de acción, ¿cuál fue? De Abraham, colonizar, porque eso era la ordenanza de su Dios. Muertes, sacrificios, tuvo guerra con diferentes reyes. Y eso era parte de lo que se iba a dar a conocer como los sacrificios del primer y segundo y tercer templo, ¿ya? Por eso estamos llevando esta pauta. Vemos, por ejemplo, que cuando ya sale del exilio, en el tiempo de Moisés sale del exilio de Egipto, y van a tomar tierra cananea, en este caso Josué ya va a tomar tierra cananea, se instala, pero vemos ahí el primer sacrificio, porque sacrificio no hay que ver nada más como el primer y segundo templo, sino que sacrificios, muertes, ¿qué más? Violaciones, muertes a niños, a bebés. Ese dolor, de esas caos, se alimenta esta entidad que está vibrando en la tercera dimensión, ¿ya? Porque hemos hablado anteriormente también que la tercera dimensión está compuesta de vibraciones de caos, de tiempos buenos, tiempos malos, tal como lo dice Eclesiastés, lo dice también Salomón, lo dice, tiempos buenos, tiempos malos. Entonces ahí está la dualidad. Por eso vemos que Josué hizo su trabajo para iniciar la construcción del primer templo. ¿Qué dice en el libro de Josué? Si usted lo estudia, mató niños, bebés, madres embarazadas, todo lo que respiraba mató, por ordenanza de Enlil. Y el líder principal era Anu el padre, ¿ya? Anu el padre, que estaba dirigiendo desde el planeta Nibiru. Y la acción le cumplía su hijo Enlil, el jefe de los ejércitos. Cuando habla en los salmos, por ejemplo, oh, levántate Dios de los ejércitos, el Salmo 94 menciona, levántate Dios de los ejércitos, destruye a nuestros enemigos. Y eso siempre lo utilizaba también David, cuando hablaba de destruir. Los salmos son cánticos, ¿ya? Cánticos de guerra que ese Dios le había dado a sus seguidores, desde Abraham para adelante. Entonces, ahí está la parte del primer templo, pero vemos que después ya crean el primer templo con Salomón, después de David, ¿cierto? Crean el primer templo, Salomón, pero después de la caída del primer templo, ustedes se dan cuenta que son exiliados hacia Babilonia. Y en el primer templo ya vemos que mataban animales, ganados, vacunos, etc. Todos los sacrificios. Ahora, si usted quiere comprar, no es nada santo ni sagrado ese primer templo, es como cualquier pueblo. Como cualquier pueblo. Y hay que mentalizarse esa idea, hay que abrirle entendimiento. No pensemos como religiosos, ¿ya? Porque yo antes también lo hacía, por eso le comento a ustedes, no hay que pensar como religiosos, hay que empezar a comparar, ¿ya? Primer templo que hacían, mataban animales, machos cabríos, aves, etc. Lo mismo hacía el imperio inca acá en el Tahuantinsuyo, Sudamérica. Lo mismo hacían los aztecas en México. Lo mismo hacía cualquier cultura, mataban animales. Y actualmente los brujos siguen matando animales, siguen lanzando maldiciones en sus rituales. Lo mismo actualmente hace el pueblo que se hace llamar de Dios en el Sidur. Por eso les estoy llevando la idea cuando se exilian del primer templo, se van a Babilonia, adquieren toda la costumbre babilónica,
Porque hay que entender que esto iba en ascenso el control de este Dios sobre los israelitas y todos los que se iban uniendo en pacto, porque habían pueblos también que no estaban asociados a esa ideología, pero se iban uniendo por un pacto, ¿ya? Por un pacto, esa ideología. Aunque no eran israelitas que surgieron desde Abraham, pero se iban uniendo. Son conocidos como los cabalistas, estos personajes, ¿ya? Los cabalistas. Ahora, si nos vamos avanzando, al exiliarse de Babilonia, retornan con todas las costumbres. Y vemos que al momento de la creación del segundo templo, cuando ya empieza el profeta Ezra, el cabecilla, el líder, que inició la construcción del segundo templo, ellos habían traído la costumbre. Recuerda que Ezra era un sionista Illuminati, traía todas las costumbres de brujería de Babilonia. Había sido elegido por los babilónicos. Por lo tanto, allí surge ¿qué? El Sidur, señores. Anteriormente no existía el Sidur así escrito, un librito que tenías que rezar. El pueblo judío no lo hacía. No había. Ellos oraban nada más como porque orar significa conjunto de palabras. Si tú puedes orar, tú puedes hablar, por ejemplo, quiero que soy un ser saludable, soy un ser de luz, sé que cada día me va bien. Eso es oración. 3, 4 palabras es una oración. Eso hacía el pueblo judío en aquellos tiempos, antes de la caída del primer templo. ¿Ya? Según informes. Segundo templo, ya supuestamente el profeta Ra con sus ancianos empezaron a decir, bueno, el pueblo judío como ha sido exiliado, se olvidó de orar, de conectarse con Dios, y por lo tanto vamos a crear un libro para que ellos repitan y se recuerden. Eso está en diversos libros judíos, ¿ya? Entonces, les dan un libro, y ese libro empiezan a repetir los 3 rezos. El rezo, por ejemplo, el de la mañana es Shaharit, que está conectado con Abraham. El segundo rezo de la tarde está conectado con Isaac. ¿Ya? El tercer rezo corresponde a Jacob. El rezo de la curación, supuestamente es desde la perspectiva cabalística, el rezo de la curación. Hay un rezo también de la noche, al acostarte, entregas tu neshama, tu alma. Pero eso es una costumbre que traían desde Babilonia, porque dentro de esos rezos recuerda que están las maldiciones y bendiciones, Señor, tal como lo hacían los incas en esta parte de Sudamérica y también cualquier otra cultura que hacían rituales de muertes de animales y hasta de niños. Y anteriormente compartí información que hacían muerte de niños también los judíos, como holocausto a ese dios, a Enlil y Anu. ¿Ya? Hasta ahí llegamos al segundo templo. Llegamos donde se instalaron, ahí están los rezos, también después de la caída del segundo templo, hay que tomar en cuenta, después de la caída del segundo templo, cuando le destruye Tito el romano, destruye el segundo templo, se crea el Talmud, compilado y escrito. El Talmud siempre existió como un estudio, porque Talmud significa estudios, ¿ya? Como un estudio de investigación. Sí, porque el Talmud surge desde la Torá, desde los 5 libros de Moisés, desde ahí surge, ese es el fundamento del Talmud. Hay discusiones entre rabinos, entre sabios, ese es el Talmud, ¿ya? Que es una compilación de muchos libros. Eso es el Talmud. Pero después de la destrucción del segundo templo por Roma, ¿qué sucede? Ellos se autodenominan el pueblo del libro. Y vemos al vencer Roma, se queda como cabecilla Roma, como líder Roma, pero también afianzados con los judíos, con los maestros judíos, los fariseos, por ejemplo, con los fariseos, porque ellos están afianzados con Roma. Recuerda que el mundo judío nada más estaba impulsado, influenciado a conquistar el mundo por dinero. Abraham, que le dijo Enlil, te daré riquezas. Es como usted, por ejemplo, te dice, Señor, yo quiero que lleve a cabo mi empresa, impulse mi empresa para conquistar el mundo y te doy mucho dinero. Usted lo va a hacer por dinero. No era por amor a un Dios del todo, del universo, no. Era por amor del dinero lo que hizo Abraham. Y lo mismo continuó el pueblo judío después del segundo templo, cuando se afianzó con Roma, los maestros fariseos. ¿Ya? Y en otros episodios hemos hablado que Yeshua les desenmascaró. A estos le dijo, ustedes no cumplen lo que dice, lo que quiere
el verdadero Padre, sino ustedes hacen lo que desea el Dios de este mundo, el que encegueció a los hombres y no ven la luz del verdadero Dios. Cierto que les desenmascaró el mismo Yeshua como personaje, no como el que está escrito por Constantino en el Nuevo Testamento, sino que hay partes que tomarle como pinza en el Nuevo Testamento, ya que son verdades. Ya está manipulado también el Nuevo Testamento. Pero allí habla que Yeshua los desenmascaró a los maestros fariseos. Y allí vemos que ellos crean el libro del Talmud. Y el libro del Talmud es una herramienta de manipulación, porque allí sabe que los goyim o los gentiles para ellos son animales. Solamente el que cumple la Torah, es decir, el que lleva a cabo el Shabbat, la comida kasher, se alimenta de comida kasher, el que cumple los rezos Shaharim y Hayarbit, el que se viste el talit, el que lleva a cabo son hombres, son iluminados. El resto son animales de baja categoría, según el Talmud. ¿Ya? Eso trajeron también ese ideal desde Babilonia. Entonces ellos eran el pueblo elegido que venía trasladándose desde Abraham, ¿ya? Elegido por Enlil y Anu, el padre. Ese hay que tomar mucho en cuenta hay que tomar. Ahora, vemos que después Roma duró 500 años, ¿ya? El Imperio Romano duró 500 años. 500 años. Y el Imperio Romano en aquel tiempo que gobernaba en paralelo con los judíos, aunque los judíos estaban en segunda categoría, pero en primera categoría, en primera línea estaban los romanos, duraron 500 años. En ese tiempo, imagínate, 6 generaciones más o menos pasaron de personas y muchos de ellos murieron creyendo que Roma era el pueblo elegido de Dios. Imagínate, 3 generaciones, pasas tú personalmente, viene tu hijo, después de tu hijo, su hijo viene tercera generación. En 300 años nada más, la persona en su imperio sigue creyendo que el pueblo elegido es su cultura. Eso sucedió en Roma. Muchos se denominaban y que sabían, entendían ellos que eran el pueblo elegido de Dios. Aún con esas creencias, porque Roma, recuerda que era politeísta, creía en diversos dioses, pero ellos se autodenominaban pueblo elegido. Ahora vemos que después de eso cae Roma. ¿Por quién cae Roma? Cuando empezó a ascender el imperio británico. Gran Bretaña empieza su ascenso, ¿ya? Su ascenso empieza a Gran Bretaña. Y empieza a caer el imperio romano. Pero cayó el imperio como poder militar, cayó Roma, pero más no en el mundo espiritual. Ahí está el Vaticano, continúa el Vaticano, pero desde el área del poder espiritual, pero como dualidad, como con las creencias todavía nefastas del infierno, el dolor, para llevarte siempre a la vibración negativa, ¿ya? Entonces cae Roma, pero queda el Vaticano y afianzado con el imperio del Reino Unido, Inglaterra. Y empezó nuevamente a ascender, y los ingleses se autodenominaban el pueblo elegido, porque al caer Roma, ¿a dónde se transfiere ese conocimiento, esa información, esa jerarquía del pueblo elegido? A Inglaterra. Recuerda que no había Israel, no estaba Israel porque Israel cae en el segundo templo y algunos se van a la diáspora, algunos se quedan allí pero sumisos ya ante Roma, y al caer Roma quedan los angloamericanos. No, perdón, todavía Inglaterra, todavía no estaba América todavía en esos tiempos, los ingleses, y empieza su ascenso del imperio británico, empieza ese ascenso. Y recuerde que también después de ello querían controlar el mundo con la ideología del cristianismo, porque hay que tomar en cuenta que el judaísmo y el cristianismo están entrelazados paralelamente, enfocados al mismo Dios, aunque con diferentes rituales, aunque con diferentes formas de pensar a veces, pero van afianzados siempre al caos, a la idea del dolor, del sacrificio, ¿ya? Del sacrificio.
Empieza, por ejemplo, la expansión del imperio del Reino Unido. Vemos que si se instalan, siempre recurre el pueblo elegido al sacrificio. Al sacrificio me refiero tal como lo hizo sus ancestros. Se toman de esa parte de Josué donde mataron a todos, incluyendo madres embarazadas, bebés, todo, porque el dolor alimenta esta entidad. El dolor, el caos, la muerte, el asesinato, todo alimenta esta entidad. Entonces, por lo tanto, vemos que ese mismo procedimiento lo utilizaron Inglaterra, que era el poder el que gobernaba, era el pueblo elegido, después de la caída del Imperio Romano. Ellos se quedan con todo el poder y se van a la conquista de las Américas. Y antes que surja Estados Unidos, recuerda que allí estaban los Cherokees, estaban los Apaches, Pieles Rojas, diferentes tribus, ¿cierto? Pero es que tenían que eliminarlo de raíz, limpieza étnica, tal como lo hizo Josué. ¿Se da cuenta usted? Tal como lo hizo Josué. Limpieza étnica, lo borraron los vestigios de todos estos grupos, porque ellos también tenían sus propios dioses, diferentes creencias, pero tenían sus propios dioses, y ellos eran seres muy avanzados también, estos grupos étnicos. Pero ellos tenían que ir con la base del sacrificio. Y se instalan allí sus 13 colonias ingleses. 13 colonias británicas. Si ha investigado usted la parte cómo empieza a Estados Unidos, ahí están las 13 colonias británicas que se van a colonizar allí y borran todos los vestigios de aquellas tribus. ¿Y cómo querían colonizar? Con la mente, con su librito. Llevan la Torá, pero en este caso ya vestido de Biblia, que es lo mismo, porque apuntan al mismo Dios, a la misma idea del caos, de crear este alimento para este Dios, de la oscuridad. Se van y de allí inician usted se va, en el mundo cristiano surge a partir de la creación de Estados Unidos por las 13 colonias británicas. Ahí empiezan todo el mundo protestante, empiezan los mormones, empiezan los adventistas, y todas esas religiones allí surgen, porque ellos querían controlar las mentes con aquella religión que venía de los Anunnakis. Independiente que seas adventista, independiente que seas alguna denominación cristiana, es lo mismo, la Torá es lo mismo. Entonces el plan de acción era colonizar y seguir, aunque ya no estaba el segundo templo, pero ¿qué dijo Shea? Te recuerdo, ¿qué dijo Shea? Dijo, ya no matarás animales, ya no harás sacrificios de bueyes, ahora el sacrificio será de vuestros labios. Entonces ellos querían colonizar, y lo hicieron, en Estados Unidos lo hicieron, colonizar las mentes con ese conocimiento, con esa información de adoración a ese Dios. Y en la Biblia, ¿qué está insertada? La idea de un infierno. Querían inyectarte un temor para que las personas vivan en oscuridad. Querían inyectarte el castigo. Eso era la idea de mantenerte en vibración baja. Y las personas viven sufriendo. Ese es el holocausto que emana a las personas. Y más encima las muertes. Y nos vamos a la Inquisición. Nos vamos al episodio de la Primera, Segunda Guerra Mundial. La Inquisición, ¿cuántas muertes hubo? Ese es un sacrificio humano. Se mataban por una religión. Entonces, ahí se está cumpliendo que ya no será directamente en el primer y segundo templo la muerte de animales, sino que a través de creencias nefastas que se implantaron en la Biblia, que todo surge de la Torá, ¿ya? De la Torá. Desde ahí parte los diferentes libros, hasta el libro del Mormón también surge desde la Torá. Cada religión tiene su libro sagrado. Eso es, Señor, el tercer templo. El tercer templo será sacrificio de vuestros labios. El tercer templo ya se está dando. Se está dando. Hemos visto, por ejemplo, que allí empieza su resurgimiento del pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Ya no eran los judíos, ya no eran los romanos, eran en este caso los británicos, como cúpula me refiero, aunque entrelazados con los romanos, porque ahí está el Vaticano, están los judíos también, los maestros
maestros sefarditas y diversos grupos que todavía estaban en España, ¿ya? Porque ahí estaban, en España estaban los sefarditas, y después surgen los ashkenazí, surgen de Gran Bretaña, los ashkenazí, que ellos se convierten al judaísmo, los ashkenazí, y ellos son los que controlan allí en Estados Unidos, los ashkenazí, que surgen desde Europa. Entonces, allí estamos viendo que el tercer templo se está cumpliendo. Ya cayó el primero, el segundo, el tercero está en ese proceso de ascenso. Ya se estaba dando, porque no necesitas para tener el tercer templo un lugar físico. El lugar físico podría ser en cualquier tipo de religión, hasta en las sinagogas. En las sinagogas ya cuando la persona empieza a leer el Shaharit, el Minyan, por ejemplo, que se juntan 10 personas a maldecir y bendecir en la Amidá. Si usted ha leído el libro del Sidur, allá hay un rezo principal que se llama la Amidá. Dentro de ello hay maldiciones hacia otros pueblos. Entonces, cuando maldice y también bendice, está creando dualidad. Tiempos buenos y tiempos malos. Recuerda, con la palabra creas realidades. La palabra, también dicen los proverbios, sirve para matar, destruir, para bendecir y edificar. Tú creas egregor, realidades con tu palabra. Entonces ellos saben que con esos 10 minyan que están allí, que corresponde a las 10 sefirot del árbol de la vida, eso lo representa con esas 10 personas, con el minyan de la sinagoga. Entonces ellos empiezan a crear su realidad. Ese es el sacrificio del tercer templo. ¿Ya? Ahora, ahí estaban los británicos. Si nos vamos, por ejemplo, también acá un poco para ampliar el tema, si nos vamos a Sudamérica. En la guerra de las Malvinas, ¿quiénes estaban? La corona británica. En la guerra de las Malvinas, la corona británica que fue y se tomó de esa parte de las Malvinas, y después ahora están ampliándose su terreno en la Patagonia. Por eso Inglaterra no solo colonizó América del Norte, que lo eliminó a los cherokees, a los apaches, no solamente allí fue a confiscar mentalmente con su religión, sino que también en América del Sur se vino a Argentina y se robó ese territorio que corresponde a las Malvinas en una guerra. Y ahora está ampliándose gradualmente, como hemos visto en su proceso de cuando ya el tercer templo se termina su trabajo, van a querer crear el cuarto templo, que es en Argentina. Por eso están gradualmente tomándose de la Patagonia. Yo estaba investigando. Ahora usted dirá, bueno, el tercer templo todavía está en ese proceso de expansión, pero ya viendo el futuro, su proyecto que ellos tienen, su agenda sionista, es ampliarse por Argentina. Allí van a crear el cuarto templo. Ya, es decir, Reino Unido, este imperio angloamericano, ya que se denomina en la actualidad angloamericano, se expandió por las Américas, del norte y del sur. Hoy, si nos vamos un poco más atrás, también cuando vino Colón, también se vino a expandir, a traer su Biblia y colonizarles, porque en esta parte de América del Sur, en aquellos tiempos, tenían su propio libro sagrado también los incas. Creían en sus dioses, en diversos dioses, tenían la Mamapacha, el dios Sol, Inti Raymi, etc. Ellos tenían su propio dios, sino que ellos vinieron a colonizar su mente, a introducirle un dios diferente. Por eso están investigando, por ejemplo, cuando les llaman indios, cuando les dicen a cualquier cultura étnica, los españoles, como ellos veían un pensar diferente cuando vieron a los incas, por ejemplo, un diferente pensamiento versus ellos, querían diferente, le dijeron, estos son indios, es decir, sin Dios. Ellos no tienen Dios, nosotros tenemos Dios, decían los españoles, los sefarditas, porque recuerda que Colón era judío marrano, más conocido como sefardita, que se había convertido del judaísmo al cristianismo, pero por poder también, tal como lo hizo Abraham. Por poder, por dinero, señor. Vino a colonizar, a llevarse el oro, las riquezas de acá de el Tahuantinsuyo. ¿Cuánto oro le quitó, en este caso, a los incas? ¿Cuánto dinero? A Atahualpa. Atahualpa tuvo que levantar la mano, que era gigante este hombre, más de 2 metros. 2,20 metros aproximadamente tenía, dice, levantó la mano. Imagínate, 3 metros de altura llevando un dormitorio entero
de puro oro llevarse de acá de Sudamérica. Esos eran los mismos judíos marranos, es decir, coludidos los británicos con los romanos. Aunque Roma ya había caído, pero quedaba todavía en el mundo espiritual el Vaticano. ¿Cierto? Entonces estaban unidos. Ellos eran el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que venía desde Abraham. Ahora, si nos vamos un poco más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ganan los aliados a los nazis, pero eso era después ya que se tomaron de Estados Unidos, porque ya conquistaron Estados Unidos y estaba controlado también Estados Unidos por los británicos, por eso se llama el Imperio Angloamericano. El Imperio Angloamericano son tomados entonces, y también Sudamérica era también controlado por ellos, por estos mismos sionistas. ¿Por qué lo decimos sionistas? Porque aman a Sión, el Dios sionista que desde la Biblia se presentó en el monte de Sión y les entregó la Torá. Hay una celebración, una festividad también en Shavuot. Shavuot, la fiesta de la entrega de la Torá, se conoce, ¿ah? Entonces, allí se dice que se presentó Dios, pero estamos viendo en diferentes investigaciones que se presentó Enlil, un extraterrestre, con sus naves espacial, que se presentó allí a entregarle una información renovada. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Porque él ya le había entregado una información a Abraham, pero se iba renovando una información, proyectándose cómo iba a ser su control en la humanidad, su programa, cómo iba a ser. Entonces vemos, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vencían a los aliados, estaba Winston Churchill, por ejemplo. Winston Churchill era sionista. Winston Churchill, judío sionista. Al ganar la Segunda Guerra, ¿qué pasa? Ellos se plantean a decir, vamos a crear la tierra prometida para que vuelvan los elegidos, es decir, los angloamericanos que retornen, y también gran parte de acá de Sudamérica, porque nada más tú tienes que convertirte al judaísmo, o por lo menos amar a Sión, amar esta tierra prometida, tal como lo hizo Josué, para que retornes a Israel, ¿ya? Entonces lo que hicieron ellos a partir de 1947, empiezan con el ideal de crear, aunque ya se habían proyectado dónde iba a ser. Se dice que la tierra prometida de Israel pensaban primeramente hacerlo en Argentina, ¿ya? Pero como no se dio, hubo muchos impases. Ahí vemos la guerra de las Malvinas, un impasse, ya que no dejaban que se instale allí la tierra prometida. Por lo tanto dijeron, nos parece más fácil, aunque también va a ser complicado en Medio Oriente, instalemos allí a Israel. Y lo que hace Estados Unidos, y también en este caso el imperio, hablemos del imperio angloamericano, que es una corporación, ¿ya? Tú cuando ves un país dices, no, este país es independiente. No, señor, es una corporación. Como decir, los países más de menos poder son parte de esa corporación que es grande. La corporación mayor es Inglaterra, y de ahí su brazo más grande vendría a ser Estados Unidos, porque ellos lo colonizaron. Y Sudamérica también, parte de su conglomerado, de esa corporación. Entonces ellos querían ampliar su gobierno hacia Medio Oriente. Por lo tanto, a partir de 1947, crean su gobierno de Israel. En 1947 instalan allí su gobierno, porque hay que recordar que cuando Inglaterra estaba controlando en aquellos tiempos, también en 1947, estaba controlando a Palestina. Si usted se va a investigar, le tenía conquistado como su gobierno Inglaterra allí. Y asociado con Estados Unidos, ellos crean constitucionalmente ya la tierra de Israel. ¿Pero a cambio de qué? Nuevamente el sacrificio del tercer templo. Muertes de niños, guerras, destrucción, caos. Todo tiene que ver con guerra, lo que crea este Dios. Esa filosofía, esa doctrina que tiene proyectado para el futuro. Esa es su doctrina de muerte, de guerra, de caos. Fíjate nada más, si te vas al libro de Josué, cómo está allí la creación de esa tierra de Israel. Y eso continúa, sí, señor.
No es el verdadero Dios esto para los amigos religiosos, quizás están mirando, algunos por allí más adelante van a visualizar. No es el verdadero Dios. Ellos crean los eventos de destrucción. Ellos tienen proyectado ya y le pasan generación tras generación lo que se va a dar. Eso es el tercer templo que se está dando ahora, el caos en el Medio Oriente. Si usted va actualmente, ¿cómo están pasándole las guerras? Entonces, según lo que estaba investigando, va a llegar un momento, como ya se está concretando el saumerio, las muertes en el Medio Oriente, se está concretando fuertemente el tercer templo. Entonces lo que va a pasar es que va a llegar su final del tercer templo, ¿ya? El gobierno del tercer templo. Y se dice, según proyecciones de los libros del Protocolo de Sion y también el proyecto Andinia, que va a caer Israel. ¿Por qué va a caer Israel? Porque Israel nada más es una base militar del imperio angloamericano. Es decir, al caer el gobierno de Estados Unidos, recuerda que dentro de la Biblia se le conoce dentro de ese proyecto que Estados Unidos vendría a ser la ramera babilónica, el imperio angloamericano. Ese imperio tiene que caer y va a resurgir otro imperio. Pero ellos también se van a hacer llamar el pueblo de Dios, así como pasó, por ejemplo, en el tiempo del primer templo, que eran el pueblo de Dios. Después Roma, con su gobierno, al destruir el segundo templo, 500 años gobernando, ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, cada imperio que va dominando el mundo, ellos se denominan el pueblo de Dios. Independiente de qué raza sean, de qué pueblo sean, se hacen llamar el pueblo de Dios, ¿ya? Se hace llamar el pueblo de Dios. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, es lo que estaba investigando es en el proyecto Andinia, es que Israel va a caer si ustedes están haciendo el seguimiento de la noticia actualmente. ¿Cuántos enemigos está creando Israel? Netanyahu, ¿cuántos enemigos está creando? Ya tiene como 7 enemigos en su entorno. Le tiene a Irán, le tiene a los palestinos, le tiene a Hamas, a Líbano, a Siria. Ahora he visto también una historia una noticia que está ya también los rusos allí para atacarle a Israel, porque él mismo creó esa situación. Ellos ya tenían planificado que iba a haber un saumerio, un sacrificio fuerte de muerte allí, en el Medio Oriente. Es el plan de acción de esta entidad sionista, que es el imperio angloamericano. Recuerda que Israel actualmente donde está, ahí instalado desde 1947 como país, que es parte de esa corporación angloamericana, su plan de acción era crear caos por amor al dinero, al petróleo, petrodólar. Tal como lo hizo Abraham, repite nada más el proceso. Abraham fue subsidiado por mucho dinero por Enlil. Te daré riquezas, te daré tierra prometida, fluye leche y miel, y tu descendencia será como la arena del mar. Es decir, tú vas a programar, tú vas a adoctrinarles con la palabra que yo te doy con mis leyes para que ellos sean tus esclavos. Eso es el mundo cristiano, la gran mayoría. Bendito sea Israel, dice que está matando bebés y niños y ellos siguen bendiciendo a Israel. No pueden, están como muchas veces, muchos de ellos como transhumanos, como portales orgánicos, no entienden la empatía. ¿Qué es empatía? Amar a la humanidad. Les programó, por eso les colonizó su mente con el librito. Y eso está instalado en el mundo judío, seas judío, ashkenazí, sefardí, cristiano, cualquier denominación, la misma, Señor. Por eso es importante desconectarse de las religiones, llegar a un nivel de entendimiento que Dios mora en ti y tú tienes que empezar a vivir desde la empatía del amor. Allí está el tercer templo en el Medio Oriente en este instante. Saumerio parece Dios. Su saumerio, su alimento es la muerte, el caos. Eso viene a ser el Tikkun Olam, desde la perspectiva de la Kabbalah, dice, el sacrificio. Tikkun Olam, por ejemplo, significa rectificación del mundo. Ellos vienen a rectificar el mundo desde la perspectiva angloamericana, que se denomina el pueblo de Dios. Entiéndase, Israel que está instalado allí en el Medio Oriente es nada más una base militar del imperio angloamericano.
tal como colonizó las 13 colonias británicas a Estados Unidos, cuando anteriormente estaban los Apaches, Cherokees, etc., y cuando también en Sudamérica estuvieron los Incas, y después estuvieron otras razas, también vino Colón, después el Imperio Angloamericano, a instalar guerras acá en las Malvinas. Las Malvinas se tomó Inglaterra, y se quedó dueño allí, y ahora está queriendo expandirse, ya visualizando a futuro, cuando cae Israel, porque el plan de acción es que caiga, ¿ya? Y va y termina su gobierno del tercer templo. Lo dijo Shea bien claro, lo dijo, ya no será sahumerios de vacas, de animales, sino que será nada más el fruto de vuestros labios. ¿El fruto de vuestros labios cuál es? La persona, recuerda que los judíos, los ortodoxos me refiero, ellos se levantan desde la mañana a leer. Primero, ¿qué hacen? Tienen su ritual. Recibir la Neshama. Recepción de la Neshama en ese ritual, de ese Sidur. Y ese trajeron desde Babilonia. A partir de la caída del segundo templo, allí se establece la ley del Sidur, del libro de rezos, ya que mencioné. Entonces, vemos que ellos nacen y desde la mañana, nacen en esa cultura y desde la mañana empiezan con sus rituales, el recibimiento de la Neshama, del alma, después el lavamiento de manos, porque no pueden tocar el libro sin lavarse las manos, ya, porque para ellos el libro, la Torah, es sagrado, o el Sidur en este caso. Así es Sony, están adoctrinados. Todas las religiones estamos hablando, da lo mismo que seas mormón, todo eso, el plan de acción es ser adoctrinado para que no veas la empatía, ¿ya? Entonces, ellos se levantan y empiezan a adoctrinarse con ese libro. Para ellos su verdad es el libro. Recuerda que cuando tú lees un libro, estás creando egregor. O si lo ves desde la perspectiva del Talmud, estás creando, si tú maldices, creas ángeles malignos, destructores. Si tú bendices, ángeles positivos de bendición. ¿Ya? Por eso dice también un libro que estaba leyendo de la esotérico, dice que cuando la persona maldice, está utilizando la boca para magia negra, magia impura, tal como un brujo, ¿ya? Y tal como un cabalista también. Un cabalista maldice y, bueno, como no tiene la empatía muchas veces, lo hace porque lo dijo su rabino nada más, su maestro. Entonces, y cuando bendices, es magia pura, magia de amor. Y ahí la diferencia, ¿ya? Por eso cuando digo yo un cabalista, que el señor que lleve el ritual, como lo hacía Larí, Larí, por ejemplo, sabía de memoria lo sabía la Amidá. La Amidá es el rezo principal del Sidur, de cada rezo, mañana, tarde o noche, de los 3 rezos principales. Bueno, la Amidá ya no lo hacen en el momento de dormir, sino que es nada más en los 3 rezos. Y el día de Shabbat se agrega una Amidá, una adicional. Una adicional. Entonces hay más maldiciones allí. Entonces por eso dice que Israel es el pueblo del libro. Y tú al hablar, al maldecir y bendecir, ¿qué estás haciendo? Sacrificio para ese Dios, tal como lo dijo Shea. Ahí encaja, ¿cierto? No sé si se da cuenta usted que Oshea dice ya, Señor, en el libro, vea el libro de Oshea, dice, Señor, desde ahora ya no será sacrificios de animales, de ovejas, el sacrificio será de vuestros labios. Entonces, tú estás sacrificándote muchas veces en piloto automático sin entender que estás maldiciendo solamente porque era un maestro cabalista, porque era un maestro talmudista. Y toma su sidur y estás maldiciendo allí. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo hacía años sin entender. Cuando desperté, entendí que yo estaba creando mi propio mundo de rigor, de caos. Mi vida cambió desde que me desconecté de esas acciones de la Kabbalah. Ahora puedo ver la empatía, que es el amor a mí mismo y amar a otros. Porque antes no me amaba ni siquiera a mí mismo. Vivía en odio, batalla contra los chamanes, los brujos, etc. Pero después entendí que si no hay enemigo dentro, no hay enemigo fuera. Si no hay odio dentro, no hay enemigo fuera. Mi mundo interior crea mi mundo exterior. Entonces, cuando vivo en paz, también se disipa la oscuridad. Pero el cabalista, el que estudia Torah, muchas veces el cristiano, vive lidiando con los demonios, el cristiano. Vive lidiando, ¿no? Que el enemigo, los espíritus pueden estar allí, las energías, como quieras verlo, pero recuerda que el universo es empatía, armonía. ¿Ya? Y tú creas la realidad. Tú puedes crear el extremo negativo o positivo en
en extremo. Por eso están los extremistas. Ahora lo que quería llegar a culminar, cuando ya se termina, en este caso lo que estaba investigando, y yo creo que apunta a esto, a esta la realidad, que Israel va a caer en el Medio Oriente, porque al caer el imperio angloamericano, como la Babilonia, que va a caer como los imperios que cayeron, en este caso cayó Babilonia, cayó Roma, como imperio en Fuerzas Armadas cayó Roma, aunque se quedó como el Vaticano, ¿no? Pero ya más pequeñito. Cayeron todos los imperios, también va a caer el imperio angloamericano y surge otro imperio, que esto ya viene a ser el cuarto templo. Israel, de hecho, que va a caer, porque al caer Estados Unidos, si ellos nada más son su base militar allí, todas las armas, el poder, la tecnología, todo le ha transferido los angloamericanos a Israel. Todo está, mucha gente piensa, no, que Israel es el pueblo bendecido por Dios. No, señor, es bendecido ¿por quién? Por Estados Unidos y por el imperio angloamericano. Toda la tecnología en armas, en poder, sofisticación, todo lo transfirieron nada más. Ya después ellos también fueron, Israel como un país independiente, podremos, si le miramos así superficialmente, parece que es independiente, ¿cierto? Pero hay que verlo como una corporación, ¿ya? Israel. Ya después ellos fueron adicionando, llevando nuevos ingenieros, todo para, por ejemplo, en un desierto hacer florecer el agua. Porque, imagínate, el judaísmo, cuando muchas veces me mencionaba a mí, no, que el judaísmo es el pueblo elegido por Dios y tiene muchas riquezas, mucha sabiduría, porque ellos son la cabeza y los gentiles son la cola. ¿Por qué tienen esa sabiduría? Vaya a investigar, señor, a Tesla. Tesla tenía entregado por grandes extraterrestres, por grandes seres de luz, le habían transferido mucha tecnología. Uno de ellos es la tecnología HARP. Que con ellos tú puedes modificar el clima. En un clima frío puedes darle que sea caluroso. Un clima, un lugar que es desértico, no llueve. Tú puedes hacer que llueva con esa tecnología que le habían dado los seres muy avanzados en sabiduría a Tesla. Pero ¿quién le empobreció a Tesla y quién le secuestró a Tesla toda esa tecnología? Los angloamericanos. El pueblo que se hizo llamar pueblo sagrado de Dios. Por eso en cada país, en cada institución de patentes pusieron un secuaz. Cuando hubiese un invento avanzado, por ejemplo, cuando alguien inventaba una tecnología que el motor funcione con agua, ellos no querían patentarlo. En cada país tenían su secuaz para que no pueda salir a la luz esa tecnología, porque ellos querían el control. En este caso, la tecnología HARP tenía que ser al nombre de Tesla, pero lo cambiaron de nombre. Entonces, se adjudicaron que ellos son los inventores de la tecnología HARP. Por ejemplo, también en el caso del foco eléctrico, se adjudicó Thomas Edison, que fue el inventor. El inventor del foco eléctrico no fue Thomas Edison. Él lo secuestró, ayudado por los sionistas. Entonces, toda la tecnología, la gran parte, podríamos decir 70-80% que tiene el mundo judío, la tecnología, ellos secuestraron, es decir, robaron, tal como lo hicieron nada más lo hicieron en el Medio Oriente, tal como vinieron a robar recursos acá, en el Tahuantinsuyo, a los incas, la riqueza que se llevaron. También se llevaron la riqueza, el oro. Pero ¿quién les dirigía a ellos? Los Anunnakis. ¿Y quién les dio las armas a Estados Unidos? Los Anunnakis. Por eso tenían tecnología avanzada. Y con esa tecnología fueron a controlar y a crear su país artificial, Israel. Entonces cae Israel, de hecho que va a caer cuando cae Estados Unidos, porque ellos son los que lo protegen. Y viene un nuevo imperio. El nuevo imperio que se viene es que se va a instalar como el nuevo Israel, y va a suceder lo mismo que Medio Oriente, va a empezar a expandirse, como he compartido una información allí en un post, allá en las Malvinas, va a tomarse de la Patagonia, se va a empezar a expandir. Ese es el proyecto a largo plazo de este mundo, de estos seres sionistas, de los Anunnakis, unidos con los que se llaman seres de luz. Porque hay que entender que en este gobierno que está
controlando los 7 continentes como una cúpula, 7 continentes. Aquí está controlando los seres de tercera y cuarta dimensión, ¿ya? Tercera y cuarta dimensión. Para continuar con el programa Matrix que se habla en la Torá. ¿Qué dice en la Torá de los 7 días de la creación? El primer día se creó la luz. Y de esa luz surge la oscuridad. 2 conciencias. 2 conciencias. Pero antes de esa primera creación estaba el mundo primigenio. Es decir, toda la conciencia, todos los seres que vivían eternamente, que nosotros también somos eternos, hay que entender, sino que nuestro cuerpo que es breve, nada más es el avatar. Es el avatar. Entonces, si nos vamos antes de la creación de los 7 días, y cuando nos vamos a 7 días, hay que entender, cada día corresponde a tiempos cósmicos, no es 24 horas, ¿ya? Muchas personas me dicen, no, el tiempo es 24 horas. No, Señor, Dios creó en 24 horas cada día. Su creación lo hizo en 7 días nada más. No, es un simbolismo nada más, son tiempos cósmicos. El primer día de ese tiempo cósmico se crea la luz, la conciencia de la luz. Y para que funcione este mundo de guerra, de caos y todo ello, se tuvo que crear el mundo de la oscuridad, la conciencia negativa. Por eso hay 2 conciencias que se conoce dentro del esoterismo y también dentro de la metafísica. Se dice que está la conciencia crística, que corresponde a ese primer día, ¿ya? Y el primer día también se crea la conciencia Anunnaki, o la conciencia de la oscuridad. La conciencia Anunnaki vibra de 7.83 Hz hacia abajo. Dual, odio, guerra, muerte, sacrificio de niños, de bebés, tal como está en el Medio Oriente. Esa es tercera dimensión. Esas personas viven en pura guerra y quieren traer también su doctrina y aplicarlo, y lo instalaron en los diversos libros sagrados. Llámase Biblia, Corán, Torá. Da lo mismo el libro, el mormón también, porque en el mormón creen también en el infierno, creen también en el castigo. Entonces, cada vez que ellos insertan una idea de castigo, de odio, ya la persona vibra en ese miedo y eso le lleva a debilitar su sistema inmune y por lo tanto se enferma. La enfermedad es un caos. Entonces, de eso se alimentan esos seres. Entonces, el primer día se creó esas 2 conciencias, pero antes de ellos había una sola conciencia, del amor, la conciencia primigenia. El Dios de esta Matrix, que gobierna a nivel 7 continentes, que está dentro de esta cúpula, cerrado, como una granja, que ellos controlan, hasta cambiaron el aire. El aire fuera de esta cúpula, dice, se respira nitrógeno, que te mantiene joven. Imagínate el nitrógeno, han visto que son para refrigerar, sirve para refrigerar, ¿no? Para refrigerar. Ese elemento te mantiene joven a tu avatar. Por eso en el tiempo antes del diluvio vivían 900, 1000 años, algunos eran eternos, según su tecnología que tenían. Y después insertaron el elemento de la respiración, el oxígeno. El H2O, ¿cierto? El H2O es el que respiramos. El hidrógeno y el oxígeno. Pero sabemos que cuando tú pones a la intemperie un buen tiempo, un automóvil, por ejemplo, cerca al mar, lo corroe, ¿cierto? Es igual. El H2O tiene el trabajo de empezar a corroerte. Por eso nos envejecemos. El avatar se envejece. Pero si empezamos nosotros a vibrar de diferente, vamos también a vivir más tiempo, ¿cierto? Eso es lo que quería compartir con ustedes, que el tercer templo está en vigencia ahora, con las muertes, caos. Por eso se creó el primer día. El primer día en esa tercera dimensión se creó las 2 conciencias. Antes era luz primigenia, conciencia primigenia de amor, de unidad. No existía la muerte, no existía nada. Pero el Dios de la Torá dice que esa es la alusión cuando también le echa a Adán del paraíso. Lo echa a Adán. Le dice, ahora te maldigo. Tu mujer dará luz con dolor, tendrás que trabajar con el sudor de tu frente, etcétera, ¿cierto? Allí está la maldición. Quiere decir que desde ese primer día crea esas 2 conciencias para que vivan en lucha. Y crea las religiones. Cuanta más religiones, más división. Y por ejemplo, si tú vas a una conciencia, si tú te vas al judaísmo, ellos se creen los que tienen la verdad y se creen los buenos. Ahora, si tú naces en el mundo islam,
también ellos se creen los buenos. Por ejemplo, estaba conversando con amigos que viven en Irak. Me dicen, no, que acá en Irak nosotros le conocemos a Estados Unidos como el gran Satán. A Estados Unidos, desde su perspectiva, desde su cultura, de su idiosincrasia de ellos, lo ven con la idea de que Estados Unidos es el gran Satán, Israel, como es su base militar, es el pequeño Satán. Desde su religión Islam, ellos ya le ven con ese prototipo como el enemigo a ellos. Versus, si tú te vas al occidente, Estados Unidos le ve como los malos de la película a los del Islam. Y también Israel. Entonces, por lo tanto, crean esas dos conciencias para que vivan en batalla, en guerra, en muertes, en robarse, destruirse entre ambos bandos, y al final sigue ese alimento, ese incienso, ese Dios, como decía en el primer y segundo templo, el incienso agradable para ese Dios, muerte, caos, dolor. ¿Se da cuenta? Ahí está de manifiesto el tercer templo, el saumerio que le pidió también el saumerio para su hijo Isaac, a Abraham, y diferentes tipos de sacrificio. Ese es el sacrificio constante, Señor, tercer templo. Ahora que creen un espacio en Israel, que lo creen allí, el tercer templo, se digan, eso nada más es una fachada, nada más el tercer templo está en manifiesto en nuestros ojos. Todo este caos que estás creando el sistema. Ahora tú no seas parte de ello, tú vives en paz, emitiendo energía de amor, de unidad. Eso es lo importante. El propósito, el plan de acción en Plan Andinia es llegar a Argentina. Ellos lo están haciendo. He compartido mucha información y también amigos me han venido compartiendo que a los mismos mapuches en Chile los han tratado de destruir porque querían tomarse de la Patagonia. Y a los mapuches le tomaban como terroristas. ¿Y por qué no eran terroristas ellos? Los angloamericanos que iban a tomar territorio que no les corresponde. Ellos eran los terroristas, los angloamericanos que iban a ocupar territorio que no les corresponde cuando fueron a la guerra de las Malvinas. Y ahora están tomándose la Patagonia. Y ellos te hacen ver a la inversa, como la gente, como ellos tienen control también sobre los medios de comunicación, dicen, le muestran a la inversa, le invierten el mundo y te dicen, no, los terroristas son los mapuches. ¿Cierto? Los terroristas son los mapuches. Y también hacen ver que los terroristas son de Hamas y hasta por eso matan a los bebés allá en Palestina. Por eso matan a los bebés en Líbano. Invierten la verdad. Te hacen ver que los terroristas son ellos, pero versus ellos, no sé, ellos son los buenos de la película. Se da cuenta, por eso hay que conocer que la verdad está en la armonía, lo neutral. No irse ni a izquierda ni a derecha. No defender ni el punto del Islam ni el punto del judaísmo. Porque por eso se dice que se crea el primer día la luz y la oscuridad, para que haya batallas, para que haya guerras, caos, alimento a ese Dios. Eso es el sacrificio, porque yo estoy compartiendo eso porque hace poco me dice, bueno, Señor, yo no lo veo. El tercer templo me dice, sí, el primer y segundo templo existió y fueron destruidos ya. Primero fue por los babilónicos, segundo por Roma, y Tito fue el que le destruyó con su gente, ¿cierto? Pero el tercer templo yo no lo veo. Señor, el tercer templo ya lo dijo Shea, ahí está claro. Ya no será animales de sacrificio, sino sacrificio de vuestros labios. Y el pueblo de Israel, después de la caída del segundo templo, se hace denominar el pueblo del libro, crea el Talmud, y desde ahí salen nuevas ideologías para colonizar las mentes. Hace poco, por ejemplo, compartieron por ahí un grupo judío haciéndose ver que, bueno, el pueblo de Israel, ¿por qué le odian tanto si es un pueblo chiquitito, Israel? Mira, le muestran el mapa y tiene como 500 me gusta, ¿cierto? Y la gente como adoctrinado, no entienden. Entonces, oye, si Israel, recuerda que ese pedacito que está allí es parte de ese conglomerado nada más, de esa corporación, pero es un pequeño brazo del pueblo elegido que en realidad surge del imperio angloamericano, bueno, de la colonia de los británicos, el imperio británico, después de la caída de Roma. Pero después empiezan a expandirse, colonizan, matando a los apaches, a los pieles rojas, y surge el imperio angloamericano. Las 13 colonias británicas se instalan en Estados Unidos y surgen las nuevas religiones, el nuevo adoctrinamiento para dividirse en más religiones, porque a ellos les da lo mismo
Los masones e Illuminati, por ejemplo, ellos no practican la religión. Ellos no hacen Shabbat, y si lo hacen como una fiesta más, pero no llevan una doctrina radical del Shabbat. ¿Tú crees que ellos respetan por ejemplo, dentro del Shabbat tú no puedes caminar 1 kilómetro, 1000 metros, 1200 metros más después de tu ciudad, ¿cierto? No puedes salir de tu ciudad o de cerca de tu casa 1200 metros, 1 kilómetro 200. No puedes salir porque tienes que respetar el Shabbat. Ellos no respetan eso, porque saben que es una fábula nada más el judaísmo. Es una costumbre adquirida para limitarte, para limitar tu mente, porque esa doctrina de ese libro lo creó Enlil y Anu, para llevarte una vibración baja. Por ejemplo, que ayer estaba compartiendo también el tema de que ellos querían llevar un sufrimiento a las mujeres, por eso crearon las leyes de la nidá, donde tenían que estar exiliados del paraíso. El paraíso también significa la parte sexual, ¿ya? Anteriormente, por ejemplo, antes que sea modificada Eva, en el tiempo que estaban los elfos estaban, antes del diluvio, estaban los elfos, ¿ya? Se dice que Lilith no menstruaba Lilith. Entonces podían copular constantemente y aumentar niños para mano de obra. Pero como se rebelaron esa raza, crearon el diluvio y los mataron. El diluvio fue creado con la tecnología HARP, ¿ya? Ellos modificaron el ambiente, 40 días llovió constantemente con la tecnología HARP. Recuerda que esa tecnología fue quitada por los seres de la oscuridad y lo emplearon para mal. Por eso lo matan con esa tecnología y empieza la lluvia. 40 días y mueren estos seres conocidos como los elfos. Muere Lilith allí, que está conocida en el Zohar, Lilith, que se rebeló contra ese dios y que se exilió y después viene a matar a los niños en las noches. Ya conté también esta parte en el tema de Nachman. Por ejemplo, Nachman tenía unas batallas constantes. Rabbi Nachman, él lidiaba contra Lilith, por eso creó hay un ritual de 10 salmos, ¿ya? De 10 salmos, el Tikkun Akli se llama, para los que estudian el Zohar, los que llevan a cabo todo ese tema, el Tikkun Akli, 10 rezos para luchar contra esa entidad, contra Lilith, con esta mujer que lo mataron en el diluvio. Pero a Lilith lo violaron ellos. ¿Quién? Los Anunnakis, los gigantes. Cuando hablamos de Anunnakis, ellos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres que habían creado también ellos mismos y nacen nuevos seres, que lo denominamos los reptilianos. ¿Por qué reptilianos? Porque son una fusión de mezclas de muchas razas, ¿ya? Vienen de los Anunnakis. Los que eran más cercanos, apegados a su raza, ellos eran la cúpula, ellos gobernaban dentro de la pirámide. Por eso se llama que los reptilianos gobiernan, porque a ellos les daban la clase alta. Por ejemplo, si quieres ser un presidente de un país, primero hoy vamos a ver tu linaje. Pues, sí, tienes más ascendencia reptil, más cercano a la Anunnaki. Él gobierna. No, tú eres ya negrito, morenito. No, afuera nada más. Tú no estás para ese nivel. Ahora sí, por ejemplo, estaba viendo que en Estados Unidos, cuando fueron ellos a colonizar, en este caso los británicos, fueron a colonizar, habían etnias de personas, un grupo de personas millonarios, magnates, ya tenían muchas tierras, y para no destruirlos, ellos lo convertían al cristianismo, porque ellos no creían en Cristo, ni siquiera en su Dios en el Dios cristiano no creían ellos, tenían su propio Dios, su cultura. Entonces ellos lo asociaban, le convertían al cristianismo o al judaísmo para que desde ese instante ya sean incluidos en su raza. Por eso ustedes ven que también hay morenos judíos ahora. En África todos se han convertido al judaísmo nada más, pero por beneficio. Y los que están más abajo, por ejemplo, son para mano de obra. Porque usted cuando va a Israel, usted se da cuenta que hay gente de todas las creencias, ¿cierto? Pero la gran mayoría se fue a instalarse allá nada más por beneficio, porque el Estado les estaba dando casa y trabajo a todos los que retornaban a ese lugar y lo tomaban como una profecía. La profecía dice, ya retornarán de la diáspora todo el pueblo de Dios. Así que todos los que se creían el pueblo de Dios, si era cristiano y si era mesiánico, se convertía al judaísmo. Así el ritual de la Brit Milá, el rabino ya lo firmaba, ya tú eres judío, ahora ve a la tierra prometida, y él se iba a leer
la Torá, el Talmud, a leer el Sidur, ya era judío, entonces se programaba su mente y cuando llegó el momento de las guerras, él tenía que ir a la guerra, a conquistar más terreno, matarle a esos bebés o niños. La réplica de Josué, lo mismo, porque él está como un robot. Cree en ese libro que esa es la palabra de Dios y si Dios le dice mata, mata. Ese personaje no tiene empatía. No tiene empatía, no entiende, ¿no? Porque está ciego. ¿Se da cuenta? Él no ama la verdad, sino ama ese librito nada más, que cree que es la palabra de Dios. Y lo mismo sucede si tú te vas al Corán. Ellos también leen su Corán y creen que esa es la palabra de Dios y hacen lo que dice su libro. Por imposición. Y el cristianismo lo mismo, y así sucesivamente cada libro. No es palabra de Dios, es su Señor. Palabra de hombres. De hecho, si nos vamos al tema de los extraterrestres, le entregaron seres de una sabiduría más avanzada, podríamos llamarlo hermanos mayores, que tienen una jerarquía de mucho tiempo. La humanidad, ¿por qué llegó a un nivel muy bajo de entendimiento? Porque le resetearon la memoria. Cuando te reencarnas, te borran la memoria y empiezas de cero. Por eso dice que en el mismo Kabbalah te indica que las personas empiezan en Nefesh, nivel animal, no entiende, no sabe discernir. Pero ya nosotros que vamos despertando, nos vamos desanclando de las religiones, entendemos que somos seres libres, seres de luz, seres de amor. Yo no tengo que obedecer a la Biblia. Tengo mi sabiduría mayor y yo entiendo que la mayor verdad es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a otros? Y no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Y si usted fácil va, libro de Josué, ¿Josué respetó el libre albedrío? Cuando fue a matar en su libro, quitando territorio a los cananeos, matando bebés, niños y niños, matando bebés, niños. No hagas lo que no quieres que te hagan a ti. No se aplica. Josué, al matar a él, como causa y efecto, sabemos que el mundo es neutral, el mundo es armonía. De hecho, que iba a tener enemigos, pues. Iba a tener enemigos Josué y su descendencia. Desde Josué empezaron a matar a todos. ¿Tú crees que, imagínate si matan a tu familia, ¿tú vas a amar al otro también? De hecho, que va a surgir un odio. Va a surgir un odio. Eso sembró Josué, pero lo hacía premeditadamente, inducido por su Dios Yuhebajé, o Hashem, como quieras llamarlo. ¿Ya? Le van a cambiar de nombre nada más para tratar de confundirte. Te vas al judaísmo, no, este no se llama Jehová, ni dirías Jehová, este se llama Hashem, Señor, te va a decir. No, Señor, te vas al cristianismo, este se llama Jehová. Se cambia, se mimetiza como la serpiente nada más. Cambia de forma para que te confunda. Esa es la astucia de los seres de la oscuridad. Entonces tú tienes que estar preparado, siempre investigando, buscar la verdad. Simple, usted se da cuenta, Josué respetó el libre albedrío. No, ¿qué buscaba con esos actos Josué, según ese libro? Buscaba que surge el odio y más adelante le iban a hacer persecución al mismo pueblo de Israel. Porque el prototipo es que continúe el sahumerio, el incienso para ese Dios. ¿Y cuál es su incienso? La muerte, la sangre, el caos. Eso es incienso de ese Dios. Y Josué hacía su trabajo nada más, como sirviente. Tal como el sirviente Abraham. Abraham hizo el sirviente nada más. Imagínate que Abraham, Señor, toma dinero, te subsidio, en Lil vino, toma dinero y cumpla mi trabajo nada más. Vino desde el planeta Marte. Y el planeta Marte es conocido como el planeta de la guerra. El planeta rojo, ¿cierto? Porque son seres con mucha idea de destrucción. Y eso era Abraham. No era un ser de luz Abraham. ¿Ya? Hay muchas personas, no, Abraham era un ser de luz. No, Señor, no era un ser de luz. Era interesado nada más por el poder. Y lo mismo sucede con estos seres ahora. ¿Qué están haciendo en Medio Oriente? Repiten el mismo patrón nada más. Réplica. Y eso no se da cuenta el mundo cristiano muchas veces. Y siguen bendiciendo, bendice Israel, Israel. No, y te van a decir, no, ahora Israel ya no es físico, sino es espiritual. Te van a decir. Ya pueden decir espiritual, pero están viviendo ellos también en la idea de que Dios creó un infierno para castigarte. Y si no te arrepientes de Cristo, te viene el infierno, el castigo, las plagas, las maldiciones. Lo mismo que están creyendo, pero desde otra idea, ¿ya? Desde una manera esotérica le están llevando a los cristianos, ¿ya? Esoterismo, diciendo, ya no es el castigo, ya. Y a la tierra prometida no es allá, físicamente, pero sí es mentalmente.
Entonces, Dios sí nos castiga. Si no me voy y no me arrodillo ya en una iglesia ante Cristo, si no hago eso, si no me someto, yo me va a castigar. Entonces ellos tienen otro prototipo, pero el plan de acción al final es llevarte al dolor, al caos. ¿Por qué les digo yo? Yo pasé, por ejemplo, hace 30 años aproximadamente, les digo, fue un año cristiano, y fui de esos cristianos así extremistas. Yo oraba 5 horas al día, oraba. Me levantaba a las 3 de la mañana a orar así. Y sí creaba realidades, pero también venía caos a mi vida. Ese es el mundo que dice Salomón, tiempos buenos, tiempos malos, ¿ya? Venían tiempos de bonanza, tiempos de destrucción, tiempos malos, ¿ya? Hasta me acuerdo que lidié con las historias similares a la del endemoniado gadareno. Se tomaban personas, espíritus endemoniados, y yo luchaba contra ellos orándole, etc. Como hace un cristiano básico, ¿cierto? Pasé por la Kabbalah estuvo más tiempo, estaba como unos 15 años, y vivía tiempos buenos, tiempos malos. Eso tiene que ver, si te vas a la astrología cabalística, muchas veces he compartido, por ejemplo, en el mes de Ab, mes de Tamuz. Según el cabalista, el mes de Ab, el mes de Tamuz, el mes de Tebet son negativos, o de mucha luz, le van a decir algunos cabalistas, para también confundirte, lo hacen con astucia. Te van a decir estos 3 meses, señor, y el mes de Heshvan también. Heshvan es el mes de Escorpio, ¿ya? El mes que ya está pasando, el mes de Escorpio. Los asocian a Escorpio, mira, imagínate, es un mes rígido. Te van a decir 4 meses de la astrología cabalística, señor, que son duros. Entonces el cabalista, independiente que no se haya convertido al judaísmo, que no haya hecho la brit milá, que no coma comida kasher, pero está practicando la Kabbalah, va a empezar a crear su mundo de rigor en aquellas fechas. Y en fechas también, por ejemplo, del mes que se viene, por ejemplo, de Kislev, este mes de Sagitario, Kislev. Esta fecha, porque ya estamos cerca de Navidad también, en paralelo celebran también el mes de Kislev, la fiesta de las luces, ¿cierto? Ese mes es bueno para los judíos cabalistas, ¿ya? Y los judíos tradicionales también, es bueno. Pero también están los tiempos malos, es decir, dentro de esa rueda de Sansara, podríamos llamarlo, porque son 12 meses, hay tiempos buenos y tiempos malos. ¿Y quién crea esos tiempos buenos y tiempos malos? ¿Quién lo crea? Tú mismo, por creer a ese libro, a ese sistema de la astrología cabalística. Porque la persona se inserta y empieza a creer. Creer es crear. Entonces tú empiezas a crear esos egregor, esas realidades. Te vas, empiezas a celebrar, en este caso el Pesaj. Empieza el nuevo año judío, ya el Pesaj. Después de ello, llega el mes de Tamuz. Y tienes que leer el libro de Lamentaciones, empiezas a lamentarte. Porque hubo una resquebrajadura del templo, según la historia, ¿cierto? Empiezas a leer los salmos también, que te empiezan a seguir los enemigos. Lees unos salmos específicos que te persigue el enemigo en el mes de Tamuz. Y si te vas al mes de Ab, el mes de Tamuz, el 17 de Tamuz, por ejemplo, hay un ayuno, ¿ya? Que para que no Dios te perdone, etc. Entonces tú estás creando, al creer eso, estás creando tu realidad y vibras en esa negatividad. Y eso es saumerio para ese Dios. Es decir, ese es el tercer templo. El tercer templo es por los labios, ¿ya? Que emanan palabra de tu boca. Recuerda que el segundo templo eran animales, sacrificio de animales. Ahora es por tu boca. Ellos te llevan como en piloto automático a creer que ese librito es la verdad de la astrología cabalística. Y la persona repite, dice, no, estos son los genios de la Kabbalah. Y por lo tanto ellos tienen la verdad, como yo te quería anteriormente. Y yo repetía como nada más como un patrón. Llegaba el mes de Tamuz y yo ya decía, me van a perseguir los enemigos, por eso ahora voy a leer el libro de Lamentaciones. Y si de verdad que se plasmaban mundos de caos a mi vida, ahora no te voy a decir que todo el tiempo era caos. Por ejemplo, llegaba el mes de Kislev, este mes que se viene, mes de las luces, que había una celebración de Hanukkah todavía, ya paralelo casi con Navidad. Y venían bendiciones a mi vida, literal, señores. Algunas cosas que me pasaba malo, se invertía la situación, un milagro, porque el mes de los milagros es Kislev. ¿Ya? Kislev. Pero Heshvan, que es el asociado también a la Parashá Noach, es el diluvio, el tiempo duro para Israel. Tiempo duro para Israel. Ahora si te vas al mes de Ab, que está asociado al mes de Leo,
según la astrología cabalística, es la destrucción del templo, que fue la destrucción del templo, primer y segundo templo, y también se asocia a la idea que si tú lees la porción semanal de los estudios de la Kabbalah, ahí te va a indicar que el templo eres tú y que puede destruirse tu templo personal, se refiere recuerda que te instalan palabritas a través del estudio, te instalan y la persona cree, vibra en esa realidad, él crea su realidad, te inducen nada más ellos. Esos son los maestros de la cuarta dimensión. Genios del Zohar, genios del Talmud, etcétera, te van a llevar y tú vas a creer que es una verdad y tú vas a repetir ese patrón nada más. Llega el mes de Ab, la destrucción del templo, entonces empieza a ayunar el 9 de Ab y hay muchos casos. A mí más caos me llegaba el mes de Tammuz, Ab ya no tanto. Tammuz siempre se repetía. Años me sucedía lo mismo porque yo llevaba a cabo la Kabbalah así literal hasta... También comía kasher, el Shabbat era imparable, en ninguna fecha lo fallé, desde que inicié hasta el final, hasta que llegó el momento de mi despertar. ¿Ya? Tiempo buenos y milagros, como el mes de Kislev, mes de Pesaj, cuando celebra el Pesaj, entre marzo y abril. Entonces, ahí me llegaban milagros. Y yo decía, gracias Dios, me estás bendiciendo. Pero en realidad yo mismo estaba creando esa bendición, porque Dios te entregó libre albedrío, tú tienes el poder de crear, decretar bendición o maldición con tu boca, ¿cierto? Entonces, si tú estás en la astrología cabalista, recuerda que tú estás creando tu realidad. Ahora, cuando viene el mes de Kislev, mes de los milagros, no va a decir Dios me está bendiciendo, no. Tú mismo estás decretando tu realidad y cuando te vienen los tiempos malos, en el mes de Heshvan, mes de Ab, no digas que Dios te está castigando. Son tus creencias nada más que te están llevando a ese caos. Tal como el mundo judío, que es esclavo de ese Dios Illuminati, que ese pequeño grupito nada más, ese pequeño grupito masón Illuminati, que controlan el Reino Unido y fueron también a conquistar Norteamérica al destruir el vestigio de los apaches y todos los grupos de las etnias de allá, y también a Sudamérica que están controlando. África, imagínate cómo lo tienen a África. Ese grupito también le tiene esclavo a los judíos allá, en Medio Oriente, con ese librito, indicándole ustedes son el pueblo elegido y por lo tanto el resto son animales, ellos son los goyín animales y ustedes son el pueblo elegido. Por lo tanto ustedes son dueños de matar, destruir, hacer lo que quiera. Y muchos de ellos, aunque hay muchos judíos que he visto que se están despertando ya, están entendiendo qué es la empatía y están contra ese gobierno de lo que está haciendo Netanyahu. Hay algunos sí que están despertando y de hecho que van a despertar muchos, van a entender qué es la verdadera luz. Pero Josué no despertó. Así que no seguíamos creyendo que Josué era un ser de Dios. Era profeta, sí, Josué, pero de esa entidad Anunnaki, ¿ya? Eso quería compartir con ustedes. Entonces el tercer templo está en vigencia, señor. Ahí ese es el tercer templo, el saumerio constante de las guerras, muertes de niños. Y las artistas también. Vemos que los artistas, por ejemplo, de Hollywood, ya han desenmascarado a muchos que hacen rituales de bebés. En la isla, no me acuerdo qué isla, hay una isla ahí que... de Easton, creo que algo así, Easton, no me acuerdo el nombre exacto, pero ahí también hacen los rituales, lo mismo, desde parte de Hollywood, ¿cierto? Todo va asociado para alimentar esa 3D, que vibra entre 7.83 Hz. Y eso está controlado también desde la Luna. Recuerden que la Luna es una base militar de los arcontes, que están en la cuarta dimensión. Ellos emiten vibraciones, es decir, pensamientos negativos de las personas, de caos, dolor, tristeza, depresión. Y las personas, por ejemplo, cuando llega una depresión, piensan que son ellos los que están pensando en la depresión. No, que lo están mandando para que ellos empiezan a vibrar. Por eso es importante tú crear tu propia realidad. Y al crear tu realidad, ¿qué va a pasar? Entiendes que tú eres Dios. Tú creas tu propia realidad. Por lo tanto, yo cuando ya leo los libros de la Torá, Kabbalah, el libro del Zen es un buen libro, es una buena filosofía el Zen, ¿ya? Que surge desde budistas e hinduistas. El libro del Zen, que les recomiendo a ustedes. Tengo muchos libros del Zen ya para que puedan ustedes estudiar, que es un nivel avanzado. Yo le encuentro que es superior a la Kabbalah. Porque la Kabbalah viene siempre, su trabajo es el Tikkun Olam, es decir, rectificar el mundo, es decir, desde el caos, siempre crear el caos para que Dios esté a gusto, ese Dios esté a gusto, porque tú tienes que alimentar a la 3D desde el pensamiento de la Kabbalah, el Tikkun Olam.
sacrificios constantes que recibe este Dios, pero desde la idea del tercer templo ahora. Ya el primer y el segundo templo fue anulado. Sigue el tercer templo. En el Zen no existe un libro sagrado desde la perspectiva del Zen. No hay un libro sagrado. Todos tienen una sabiduría. El Talmud tiene una sabiduría, la Torá, el Corán, el libro de los hinduistas, todo tiene su sabiduría. Tú tienes que saber empatizar nada más esa sabiduría. Sacarle como pinzas cada sabiduría y llevarlo a una armonía más elevada de la quinta dimensión, donde entiendes que esta idea, no hagas lo que no quieres que te haga a ti. Pero si la persona no logra ver el mundo desde la empatía, va a creer que lo correcto es como pensó Josué. Josué era un robot nada más. Fue y mató y le daba lo mismo lo que le dijo Dios, hazlo nada más. Pero no entendió la empatía. ¿Por qué voy a matar a este bebé? ¿Qué tiene de culpa este bebé? ¿Ya? Y lo mismo están haciendo en el Medio Oriente, muchos. Pero el libro del Zen, no existe libro sagrado. No hay un Dios que te está mirando allí, observándote para castigarte, para decirte haz esto, haz lo otro. No. El Dios, en realidad, es el libre albedrío. Neutro. Ahora tú decides si te vas a izquierda o derecha. Para eso adquieres sabiduría. Para eso dice el libro del Nuevo Testamento, te menciona: la verdad os hará libres. ¿Pero qué verdad? Para muchas personas verdad es el evento de Josué, donde fue a matar. Y la batalla constante de Amalek, porque Dios, ese Dios mismo, ese Dios en minúscula me refiero, no al Dios del todo. El Dios en minúscula le dice a Amalek: Dios te estará en constante guerra contra Amalek, de generación en generación, dice, ¿cierto? Eso está en el Talmud, en la Torá, en diversos libros del Zohar. Dios estará en constante guerra de generación en generación con Amalek. ¿Y quién es Amalek? Por ejemplo, leyendo el libro de Rab David, hay un libro ya que es también recopilación del Pentateuco, de la Torá, pero desde el Génesis hasta el último libro tiene su propio estudio, este Rab, que es bueno para ver cómo piensan ellos, ¿ya? Entonces, desde esa idea, Amalek no fue un pueblo. Desde lo que dice ese rabino, ¿ya? No fue un pueblo físico, sino que Amalek él lo ve como esotéricamente. Amalek es todo el que está contra la doctrina de ese Dios, contra la doctrina de los sacrificios. En este caso yo vendría a ser Amalek desde la perspectiva de esa idea del judaísmo. Yo vendría a ser Amalek porque para mí yo quiero vivir en un mundo en paz. Yo no quiero matar niños. Yo no quiero tomar en cuenta ese Dios. ¿Por qué quiero tomar en cuenta ese Dios? ¿Tú crees que yo creo en el infierno? El infierno le crearía yo si andaría en caminos malos. ¿Cierto? ¿Por qué tengo que creer en ese Dios yo? Para mí no existe el infierno. Para mí va a ser de acuerdo a mis acciones. Eso va a ser mi realidad. Entonces, ese Dios quiere llevar una batalla constante con los que piensan diferente. Ese es Amalek. Si tú, por ejemplo, estás desconectándote de las religiones, tú vendrías a ser Amalek desde el enfoque de ese Dios. Por eso, los cristianos, la gran mayoría, todavía están contra Amalek. Porque ellos siguen bendiciendo a Israel cuando está matando bebés. Ellos siguen alabando a Josué. Para ellos Josué es un profeta de Dios, del Dios de la verdad me refiero. Ya estamos claros que es el profeta de Dios, de este pequeño Dios, ¿sí? En minúscula, el arrogante que se alimenta de sangre, ¿cierto? Pero ellos creen, si tú vas a un evangelio te va a decir, no, que Josué es el Dios, cumplía por amor a Dios, todo lo que se oponen. Pero es el trabajo de conquista que viene desde Abraham, su misión. Le subsidió dinero y su trabajo era colonizar, por eso dice que tu generación será como la arena del mar. Es decir, todos los que les ha controlado la mente, les controló la mente con esa palabrita, primero trajo la Torá y después ya la Torá se quedó para ellos nada más, para ese pequeño grupito, y utilizaron otro libro ya, en Estados Unidos, cuando nace el mundo protestante. Lutero, el cabecilla, cuando se separa de Constantino, de la idea del catolicismo, se separa y empieza a controlar la mente también. Ese era el trabajo y por eso dice que tu descendencia será como la arena del mar. No quiere decir que todos saldrán como que van a nacer de él, sino que van a ser todos controlados mentalmente, van a nacer en la doctrina.
¿ya? En la doctrina. Ese es el trabajo que tenía Abraham. Abraham vendría a ser el conquistador de ese Dios, ¿ya? El patriarca ya para mí, Abraham, Isaac y Jacob no son patriarcas yo no soy ni descendencia de ellos. Yo soy descendencia de la raza humana, de la raza de la empatía nada más, del que respeta al otro, del que ama al otro. Por eso hay una frase que yo estaba leyendo, es mejor, en vez de estar yendo a una religión, a orar, a cantar, a estar ahí en las religiones cristianas, yo voy y empiezan a cantar al Dios de Israel, destruirá al pecador, hundió al egipcio, etc. Lo hacen nada más como repetición, pero no se dan cuenta que es más importante ser humano, convertirse en un ser humano con empatía, con amor, en vez de ser un religioso. Esas personas ya están adoctrinadas, colonizadas, y eso fue su trabajo de Colón, acá en Sudamérica. Y se da cuenta, por ejemplo, a los mapuches, como lo está repitiendo, los han tomado como terroristas, estos angloamericanos que fueron a tomar la Patagonia, invierten la información, porque paran en constante guerra también allá con los mapuches. Anteriormente han matado muchos mapuches a ellos. Eso es el trabajo de este pueblo elegido de Dios, que se denominan pueblo elegido de Dios. Porque hace poco un amigo judío me dice, entonces Señor, yo controlo el mundo, me dice. Si usted dice que los judíos controlan el mundo, nosotros controlamos el mundo, nosotros tenemos toda la tecnología. No, esa pequeña cúpula que está arriba, que si nos vamos, por ejemplo, dentro de la masonería, hay 33 grados de masonería, ¿ya? Es como una pirámide, 33 grados. Los que están en el nivel 33, dentro de ello podríamos decir que está Rothschild, estuvo Rockefeller y un grupo actual que ya son su generación de ellos mismos. Ellos nada más están allí. Los judíos básicos, ellos están bajo esa jerarquía. Muchos de ellos quizás están en grado 1, 2, también en la esclavitud. Podríamos decir el ejemplo que muchos judíos están en nivel 7, grado 7 nada más, pero son esclavos. Ellos nada más se dejaron colonizar por este grupito que está en el nivel 33, grado 33 de la masonería. La masonería es la que controla el mundo, con sus diversos tentáculos, como un pulpo, ¿ya? Los francmasones. Por ejemplo, estaba leyendo historia también que acá en la Guerra del Pacífico, la Guerra del Pacífico me refiero acá en América del Sur, ¿ya? Miguel Grau, un héroe peruano, y Prat, un héroe chileno. Los dos eran francmasones, eran hermanos, pero pintaron una fachada nada más que estaban en guerra, porque querían saquear las riquezas, en este caso, de acá de Bolivia. En aquellos tiempos Perú y Bolivia eran uno, ¿ya? No existía Bolivia. Después se separaron con una confederación, separaron. Pero ¿quién hizo que haya esa guerra? Los británicos. Nuevamente vinieron los británicos en esa fecha a saquear el salitre, el guano, que en aquellos tiempos era como el oro, el guano y toda esa riqueza de allí. Y ellos se quedaron dueños 100 años aproximadamente de esas empresas, después de la Guerra del Pacífico. Y por otro lado, como iba a haber guerra entre Argentina, Perú y Bolivia contra Chile, ¿qué hace? Como estaban controlando los británicos, Chile tenía que ceder toda la Patagonia. Chile era gigante, uno estaba viendo el mapa, Chile era gigante, pero no tenía la parte de Arica, Antofagasta, no era esa parte, ¿eh? Era la parte que estaba conectada a Perú, no tenían. Pero la Patagonia es un inmenso territorio que perdieron por donarle para no tener guerra contra los argentinos. Pero detrás de ello, ¿quién estaban? Los británicos. Vinieron a hacer guerra, en este caso, los francmasones, que son los mismos masones, sino que son un brazo dentro de la misma cúpula. Son un brazo y vinieron a hacer divisiones acá para que se lleven las riquezas. Por lo tanto, ellos llevaban el oro y todas las riquezas. Y ese es el plan, quedarse con la Patagonia y expandirse como el nuevo Israel y su cuarto templo en la Argentina. Y van a querer avanzar también por Sudamérica, van a querer controlar aún más todavía. El plan de acción de nosotros es despertar, desconectarnos de estas religiones y dejar de querer el cuento del pueblo de Dios.
dejar de ese cuento ya. Fue solo manipulación. Así que muchos saludos. Vamos a estar con más información ya que estoy preparando acá diversos temas. A ver. Claro, así es. Saludo para Yasmín, dice, estar en paz y ser consciente de tu pensar y actuar. Así es, saber que tú creas tu realidad. Saber que uno crea su realidad y no depender de o dejarse manipular por un libro, por una ley, de un maestro. No, tú creas tu realidad. Los maestros te van a ayudar, sí, para despertar. Va a depender, por eso tienes que ser consciente qué tipo de maestro es. Yo me desconecté de todo lo que es tema de Kabbalah. Lo llevo nada más como una investigación, pero ya no como un dogma. Antes para mí era un dogma la Kabbalah, ¿no? Que me enfocaba y le llevaba literalmente los sacrificios, porque sacrificios también levantarse en la mañana. En la mañana, por ejemplo, los cabalistas se levantan a las 3 de la mañana y leen el Zohar, pero antes de ello recuerda que el plan de acción de un cabalista es, se levanta temprano y recibe la Neshama, el primer ritual, ¿ya? Recibe la Neshama, que es un pequeño ritual, y el segundo paso es el lavamiento de manos. Después de ello recién puede leer la Torá, después de ello recién puede leer el Zohar, y de ahí empieza a leer el Zohar. Y eso es un sacrificio porque duermes muy poco. Entonces toda esa energía emana a la tercera dimensión, el dolor. Por eso también el cabalista no tiene relaciones con su pareja, solo en Shabbat. Imagínate, y si la mujer está en Nidá, 15, 20 días, eso es el Arizal. El Arizal casi nunca tiene relaciones con su pareja. Porque todo es energía. Recuerda que la energía sexual, tú puedes canalizarlo para llevarlo al bien o al mal. Y el Arizal lo llevaba como un sacrificio para Dios. Toda esa energía sexual. No lo llevaba a disfrutar con su pareja, sino a leer Torá, a estudiar Torá, se exiliaba. Y los Shabbat nada más se juntaba con su esposa. Y si su esposa estaba en Nidá, de lejito nada más. ¿Te das cuenta? Y eso también hace la gente en el crecimiento personal. Cuando quieren volverse empresarios, toda esa energía lo canalizan al estudio y a la acción de los negocios. Y quieren, como los deportistas. ¿Has visto los deportistas, por ejemplo? No tienen relaciones en el momento casi cuando van a jugar. Porque toda esa energía tienen que llevarlo a mejorar su fútbol, ¿cierto? Es lo mismo en esta área espiritual también. Por eso dice ese Dios, creó él la menstruación a Eva, lo creó, lo modificó para que esté exiliado Adán, para que sea su esclavo y se dedique a puro orar y rezar y todo el día no tenga tiempo para él. Por eso dice que es siervo de Dios. Abraham pues fue siervo de Dios, Isaac fue siervo de Dios, de ese Dios. Ahora entiende que tú eres Dios. Tú eres ser libre, disfruta de la vida. Ahora es el Gan Eden, ahora es el paraíso. En la quinta dimensión, en el mundo hinduista, por ejemplo, vemos que no está las 3 dimensiones. La tercera dimensión, pasado, presente y futuro, no existe. En el mundo hinduista tampoco no existe. La tercera dimensión, es decir, pasado, presente y futuro, no existe esos 3 tiempos. Existe el ahora. Cuando naciste fue el ahora. El ahora fue cuando yo nací, fue el ahora. Yo nací en el ahora. No nací en el pasado es un recuerdo, no existe. ¿Cierto? Muchas personas me dicen, no, pero yo tengo mi yo cuántico en el pasado. No, señor. Esa es ilusión, el pasado. No existe. Tú naciste en el presente, en el ahora. Cuando te casaste con tu pareja, fue en el ahora, en ese instante. Ahora tu futuro tampoco no existe. Tú lo creas. Tú creas tu futuro. Con tus acciones. Si te comportas mal, empiezas a robar, a matar, ¿qué futuro se viene? Tú estás creando tu futuro. El futuro no existe, el pasado no existe, fue siempre el presente. Esa es la idea desde la quinta dimensión y la idea también del mundo hinduista. Ahora que haya hinduistas en la actualidad que piensen ya con el pasado, presente y futuro, es porque el cristianismo, como tiene un mandamiento, el cristiano dice, id y predicar a toda criatura el evangelio para vida eterna. Entonces, ¿qué hicieron? Los cristianos se fueron a predicar en los diversos continentes y expandieron esa ideología, expandieron esa palabrita
Porque el plan de acción de Abraham, ¿qué era? Tu descendencia será como la arena del mar. Entonces, tenía que ir a colonizar las mentes de otros para que también crean que existe el pasado, presente y futuro, la tercera dimensión. Para que lo manipulen con las culpas. Por ejemplo, la astrología cabalística te dice, en tu vida pasada, en tu reencarnación anterior, quizás mataste, violaste. Viene una astróloga, te dice, hace poco conversaba con una persona, me dice, no, señor, yo me fui a mi astrólogo y me dijo que en mi vida pasada, yo estoy ahora viviendo un episodio duro de mi vida, sufriendo, porque en mi anterior vida yo maté o robé, y por eso estoy viviendo este dolor. Lo llevó a una manipulación del pasado, presente y futuro, tercera dimensión. Pero si tú te das cuenta que tu pasado no existe, fue siempre el presente, y que fue manipulación nada más, entonces ¿por qué llevar esa culpa? ¿Por qué llevar esa culpa? Eso fue el trabajo del cristianismo. Por eso dice, id y predicad el evangelio a todo el mundo para que sean salvos. Para que le colonicen su mente el trabajo que fue de Abraham. Dijo, tu descendencia será como la arena del mar. Y verdad que fue como la arena del mar. Ahí están todos como robots, creyendo en ese Dios. Hizo un buen trabajo, ¿cierto, Abraham? Siervo de Dios. Así que muchos saludos. Ahora sí, ya hasta la próxima. El número de espectadores alcanzado. Muchos saludos. Gracias para todos.